Bienvenido a este programa especial donde tú vas a recibir una palabra de Dios que va a fortalecer tu vida en este día. Que el Señor te bendiga grandemente. Le habla el pastor Carlos Barranco. Que el Señor le bendiga, mis amados hermanos. Queremos agradecerle al Señor esta nueva oportunidad que nos concede en esta ocasión. Padre, te damos gracias una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la edificación de todos aquellos que nos escuchan. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Porque hay muchas cosas ocultas en el Señor y Él se las revela a quien Él quiere. Asimismo es el conocimiento, así es la sabiduría, Él se la da a quien Él quiere. Y por ejemplo, en el caso de Jeremías, en el capítulo 33, verso 3, cuando Él dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré las cosas grandes que tú no conoces. Entonces, Dios tiene cosas grandes y ocultas que los hombres no conocemos y que Él se las revela a quien Él quiere. Tengo un versículo que voy a leer en el libro de la primera carta de Pablo a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 4, verso 1. Dice así de la manera siguiente el apóstol Pablo: así, pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Tristemente tengo que decir que muchas personas son servidores de Cristo, pero que todavía, como no han entrado a los misterios de Dios, no lo conocen y al no conocerlos no pueden administrarlo. Los misterios de Dios, Dios se los da a quien Él quiere, como dije hace un momento, para que administren y ministren estos misterios. Y vamos a comenzar a hablar de esos misterios que Dios tiene oculto y que no se los revela a todo el mundo. Pablo escribe también en el libro de Gálatas, en su carta a la iglesia que estaba en Galacia, en el capítulo 1, verso 11 y 12, dice lo siguiente: mas yo os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo encontré estos dos textos en la palabra que acabo de leerle, entró una inquietud dentro de mi ser, pero una inquietud que me hacía buscar e indagar y preguntar en oración a Dios de cuáles eran los misterios del reino de Dios, los misterios que yo quería conocer, esos misterios, que yo quería ser participante de esos misterios, que qué tenía yo que hacer para poder participar de los misterios del reino de Dios. Por lo que comencé a ayunar, a orar, a hacer mi cilicio, mi oración de madrugada constante, gloria sea al Señor, todos los días. Para mí no habían vacaciones, no habían días de fiesta. Había un compromiso con Dios, acercarme a Dios. Eso me hizo comenzar un trabajo de limpieza espiritual en mi vida, de arreglar más mi relación con Dios, de tratar de ocupar más mi tiempo buscando esa relación constante con Dios, de manera tal que yo terminaba de orar en mi casa
Y cuando salía para mi trabajo en el vehículo que me conducía hasta el lugar donde trabajaba, iba orando todo el camino. Y llegaba a mi trabajo y iba ejecutando mi trabajo conforme a la tarea diaria. Y allí en mi trabajo permanecía alabando y bendiciendo a Dios en oración las 8 horas. Las 8 horas que trabajaba, me la pasaba en comunión con Dios. Tanto era así que cuando me llamaban por teléfono para hacerme alguna pregunta, mis respuestas eran gloria a Dios, amén, aleluya. Y me decían, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Y entonces tenía que recapitular y entonces decirle gracias, porque no quería dejar esa relación constante con Dios. Comencé a orar en el Señor pidiéndole que me ayudara a conocer los misterios. Y comencé a buscar en la Biblia cómo poder entrar en la presencia de Dios para conocer su misterio. Estudiando la Biblia, me di cuenta de que esto no era difícil ni tampoco imposible, por lo que entendí primero qué era lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que tenía que hacer para conocer a Dios, para entrar en su presencia, para que se me fueran revelados los misterios de Dios? Glorias al Señor. Lavar mi vida espiritual. Limpiar mi vida espiritual. Muchas veces pensamos que por el hecho de que recibimos a Jesucristo y que lo aceptamos como nuestro suficiente Salvador, ya pasó todo, ahí quedó todo, ya no tenemos que orar más por nuestros pecados. Sin embargo, yo aprendí que la vida cristiana se vive diario, no en una ocasión, diario. Por lo tanto, usted tiene que comenzar a pedir cada vez que usted viene a la presencia de Dios en oración diariamente perdón, porque es que de una u otra forma le fallamos a Dios, le ofendemos, pecamos, glorias al Señor, y nos apartamos del Señor. Hay cosas, hay situaciones que momentáneamente nos apartan de Dios, nos separan de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y leyendo la misma palabra de Dios, llegué hasta el Salmo 51, cuando el salmista David había pecado contra el que lo había escogido de detrás de las ovejas, contra el que lo había ungido por rey sobre Israel. Y que este pecado, una vez que el profeta Natán viene y se lo declara a David, gloria sea al Señor, recapitula y comienza a pedir perdón y dice, yo he pecado contra Dios. Por lo tanto, escribe 2 salmos que sería muy interesante que usted lo lea, el Salmo 32 y el Salmo 51. Pero me voy a referir al lavamiento, glorias al Señor, que pide David en el Salmo 51, en el verso 2, cuando dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. La importancia del lavamiento y la limpieza espiritual. Para que no podamos estar cerca del Señor, recuérdense el llamado que Dios le dio a Moisés cuando él quiso entrar en el fuego de la salsa. Le dijo, no te acerques, porque la tierra que tú estás pisando, tierra santa es. Moisés se tuvo que quedar en el lugar que estaba, no seguir avanzando, porque era tierra santa y él tenía que limpiarse primero antes de acercarse al fuego de Dios. Mucha gente quiere el fuego, pero no se quiere limpiar, no se quiere lavar. Mucha gente quiere ministerio, pero no quiere cambiar. Mucha gente quiere unciones y dicen, Señor, dame la unción que tiene este, pero eso no va a ocurrir. Señor, transfiéreme la unción que tiene este, eso no va a ocurrir, porque las unciones son personales. Usted tiene que buscar a Dios y tratar de limpiar su vida para establecer una relación personal con Dios. La unción usted debe buscarla en el Señor. Bien.
Una vez, gloria sea el nombre del Señor, que yo leí esto, comencé a invocar el nombre de Dios por mi lavamiento espiritual. Señor, yo quiero ser lavado espiritualmente. La Biblia habla claro en Efesios 5, 26, 27 de ese lavamiento. Yo quiero ser limpiado, lavado, porque yo quiero, gloria sea al Señor, ser testigo, ser ministrador, gloria sea al Señor, de los secretos del reino de Dios, de los misterios del reino de Dios. Ser, gloria sea al Señor, predicador, poder revelar los misterios de Dios a todos aquellos, gloria sea el nombre del Señor, que no lo conocen. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a comenzar con mi primer testimonio y cómo yo recibo mi lavamiento espiritual que estaba pidiéndole al Señor. Mi abuela residía en Puerto Rico y yo hice un viaje misionero porque Dios me lo indicó en una revelación que fuera a Puerto Rico con la excusa de ir a ver a mi abuela que hacía un tiempo que no la veía. Viajé hasta Puerto Rico, me hospedé en la casa de mi abuela y ya que estaba allí solo, porque estábamos ella y yo solo en la casa, tranquilo, aproveché para hacer 3 noches de atalayar durante 3 noches. Durante esas 3 noches me mantuve en oración la noche completa, dormía en el día para poder orar en la noche completa. Mi abuela me dijo, pero tú no duermes, tú te la pasas orando. Y yo le dije, es que Dios me mandó a algo especial y yo quiero salir de aquí con eso que le estoy pidiendo al Señor. Esas 3 noches de vigilia, atalayando, yo le pregunté al Señor que por qué el sueño se me iba y él me dijo, es que hay en mi pueblo muchas personas que están enfermas espiritual, físicamente, otros están cansados, otros quieren orar pero no tienen tiempo, otros no tienen fuerza para orar y yo te he puesto a ti para que sea el atalaya de ellos, para que tú ores por ellos, para que ellos sean fortalecidos, para que ellos crezcan, para que ellos reciban conocimiento. Mientras ellos están dormidos, tú estás intercediendo por ellos. Gloria sea al Señor como mi atalaya. Así me tuvo el Señor 3 noches. Ya la última noche, en hora de la madrugada, yo veo que una luz resplandeciente llega hasta la casa de mi abuela, que era una casa techada de zinc, y toda la casa por dentro se iluminó con esa luz radiante. Glorias al Señor, que iluminó toda la casa por dentro mientras yo estaba orando. Y mientras yo oraba y vi esa luz, comencé a alabar a Dios de una manera que mi corazón, mi cuerpo vibraba, temblaba de la unción, del poder que estaba fluyendo allí. Y mi abuela se despertó en esas horas de la madrugada y me dijo, entró un relámpago a la casa. Hay un relámpago aquí, hay una luz muy brillante. Y yo le dije, abuela, no es un relámpago, es el Señor que está aquí. Y lo que tú estás mirando es el resplandor de su gloria. El Espíritu Santo tomó a mi abuela, que era recién convertida, la llenó y comenzó a hablar en otras lenguas y a danzar en su habitación mientras yo disfrutaba de esa presencia gloriosa a través de esa potente luz que estaba iluminando toda la casa. Esa aureola de luz se fue moviendo en mi habitación y en medio de ella había la silueta de un personaje maravilloso. Un personaje que no lo puedo describir por tantas luces que salían de él. Pero él caminó hasta donde yo estaba y cuando
llegó hasta donde yo estaba y habló, gloria sea el nombre del Señor. Escuché esa voz gloriosa que trajo fortaleza a mi cuerpo, que trajo fortaleza a mis huesos que se estaban estremeciendo, gloria sea al Señor, sacudiendo. Y me dijo, vine a alabarte. Yo estaba pidiendo el lavamiento espiritual. Me dijo, vine a alabarte. Sacó un hisopo, no sé de dónde, y comenzó a pasarlo por todo mi cuerpo, por los brazos, por las espaldas, por el pecho, por las piernas, por las manos, por los pies, por la cabeza. Gloria sea el nombre del Señor. Y cada vez que me pasaba ese hisopo, yo sentía que cosas se desprendían de mi vida. Yo sentía que estaba siendo libre de muchas cosas, porque era como un aceite especial. Y ese aceite, a la vez que me lavaba, me ungía también. O sea, que tenía el doble propósito, gloria sea al Señor, de lavarme y ungirme. Mientras eso ocurría, mi mente se regocijaba, hermanos, en la palabra de Dios, en el libro de Levítico, tanto en el capítulo 8 como en el capítulo 16, cuando Dios le ordena a Moisés que lavara a Aarón y sus hijos, que los vistiera y que después lo ungiera. Yo estaba recibiendo las tres cosas: el lavamiento espiritual, la luz radiante que había allí me estaba vistiendo de luz, una vestidura de luz me estaba poniendo, aleluya, y el ungimiento del aceite. Cuando el Señor terminó de hacer todo eso en mi cuerpo, me tomó de las manos y me bendijo. Y esa bendición, gloria sea al Señor, cayó tan poderosa en mí cuando yo escuché su palabra: está limpio para ministrar. Está limpio para entrar en mi presencia. Está limpio, gloria sea al Señor, para ministrar mis secretos. Oh, gloria sea al nombre del Señor. Queremos ministrar secretos de Dios, pero no procuramos ser limpios, no procuramos ser lavados. Y lo que yo estaba pidiéndole al Señor no era imposible ni difícil. Era fácil. Pero tenemos, hermano, que entender que el primer paso de la humillación es postrarnos para recibir. Es humillarnos para recibir. Es estar allí dispuesto a hacer lo que sea para permanecer en la presencia de Dios, para entrar en la presencia, para entrar en el secreto de Dios. Cuando David pide el lavamiento, él lo pide porque David entraba en el secreto de Dios. Y al pecar estaba perdiendo eso. Y por eso él clama en el Salmo a Dios que no le quite su Santo Espíritu, que lo lave más y más de su maldad y que lo limpie de su pecado. Cuando usted toma esto como un principio, y óiganlo a los predicadores, evangelistas, todos esos jóvenes que se están levantando, lo más importante no es ver milagros. Cuando los discípulos en Mateo 10 regresaron de hacer muchos milagros, Jesucristo le dijo: no se alegren por los que los demonios se sujetan a su nombre y porque ustedes hacen milagros. Alégrense porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. En Mateo 24 el Señor dice que muchos harán señales, pero en aquel día cuando vayan a su presencia, Él le va a decir: yo no le conozco. El asunto está en conocer a Dios.
en que lo conozcan en el reino espiritual de Dios y que lo conozcan los demonios. Que usted es una persona lavada, marcada, señalada por el Espíritu de Dios. El mismo Señor vino a lavarme. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que el Señor se molestara y viniera a lavarme? Mi justicia como trapo de inmundicia delante de su presencia. Pero la gracia se gana, porque hay gracia en la presencia de Dios. Y cuando usted se humilla, esa gracia lo cubre y le permite a usted entrar en la presencia. La Biblia dice: acerquémonos pues al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Pero ¿cómo nos vamos a acercar? Con arrepentimiento, con lavamiento. Hay que proponerse limpiar, hay que proponerse lavar su vida para que usted sea bendecido. Dios me permitió, gloria sea el nombre del Señor, recibir esa unción, porque esa unción me iba a subir a otro nivel espiritual. Ese lavamiento y esa unción me dieron la oportunidad de entrar en la dimensión del verdadero adorador, porque el verdadero adorador tiene que ser ese que está lavado y que está limpiado por el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor se lo dijo a la mujer samaritana. Y si usted quiere la limpieza espiritual, tiene que acercarse a Cristo, tiene que tener contacto con Cristo, porque Él a través del Espíritu Santo te lavará y pondrá en ti la bendición para ministrar. Gloria al Señor. Tengo aquí mi segunda experiencia espiritual con esos secretos de Dios. El secreto del templo de Dios. Esto, hermano, esta vestidura espiritual que me fue puesta después del lavamiento, me inquietó y me hizo entrar más en oración, más en búsqueda del Señor, porque el Espíritu Santo me instaba y me decía: hay más, busca más, que hay más. Dios te quiere mostrar más. El Señor quiere hacer más cosas contigo. El Señor te quiere seguir revelando los secretos del reino, los secretos de Dios. Gloria sea al Señor. Y entré en oración en mis horas de la madrugada, que he sido un fanático de la oración de la madrugada. Gloria sea el nombre del Señor. Y comencé, hermano, a pedir que quería más, que quería conocer más, que quería tener más experiencia con Dios. Y una madrugada, orando, gloria sea el nombre del Señor, después de leer la Biblia, porque siempre leía la Biblia, siempre le dedico mucho tiempo a la lectura bíblica desde que me convertí. Yo he sabido orar y ayunar y he sabido leer la Biblia 4, 5, 6, 7, 8 horas. He sabido ponerme a leer la Escritura. Encontré en el libro del Apocalipsis, donde dice, gloria sea al Señor, que Dios abriría el templo. Apocalipsis 11. Y abrió el templo el Señor en el cielo. Eso, hermano, me inquietó. Y comencé a pedirle al Señor que yo quería conocer su templo. Que yo quería entrar a ese templo del cielo. Que yo quería participar de lo que allí se ministraba. Vuelvo a decirle que eso no es imposible, ni es difícil, es fácil. Y Dios, a través del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo, se lo permite. Yo comencé a pedirle a Dios que me revelara los secretos de su templo. Que esos son secretos de los misterios de Dios. Eso es uno de los misterios de Dios, el templo en el cielo. Tanto así que cuando le habló a Moisés en el desierto, le advirtió que tuviese cuidado,
con las medidas que se le estaban dando, para que hiciera todo según la medida que se le daban, porque eran medidas del templo de Dios en el cielo. Por lo tanto, Moisés tenía que ser cuidadoso. Imagínese usted el ciclo del templo. El ciclo del templo o el peso del templo, la balanza del templo, era el peso más exacto que había dentro del pueblo de Israel, porque aún las especies aromáticas tenían que ser pesadas según el ciclo del templo, porque ahí no tenía de más ni tenía de menos. Todo lo que se hacía allí era lo correcto. La balanza de Dios es correcta. Gloria sea el nombre del Señor. En esa mi oración de que yo quería conocer el templo, después de orar algunas madrugadas, en un amanecer de esos, yo miro al cielo y veo que el cielo se abre para mí. Usted se puede imaginar cuando Dios abre el cielo para usted, es que está poniendo a disposición muchas cosas que hay allá. Es que le está dando la oportunidad a usted de entrar en lo desconocido del hombre. Es que le está dando la oportunidad a usted de entrar en los secretos de Dios. Yo no me explico. No entiendo cómo mucha gente aún en este tiempo está perdiendo su tiempo en las iglesias. Se conforma con leer la Biblia, hacer un ayuno, hacer un retiro, hacer un silicio, orar y ya. Hay más de ahí. Dios tiene más para usted. Y le estoy desafiando a buscar a Dios para que usted conozca los secretos de Dios, los secretos del reino de Dios, para que usted sea un ministro de los secretos del reino, para que usted ministre los secretos del reino, para que usted ministre en los secretos del reino. Porque cada vez que usted ministra en los secretos del reino, su nivel espiritual se eleva. Usted deja de ser el predicador sencillito que había para ser un predicador de un nivel alto espiritualmente hablando, donde los ángeles y todos los que se reúnen en el lugar donde se predica la palabra de Dios hacen reverencia. Porque si usted no lo sabía, cuando se ministra a Dios, hay ángeles que bajan. Jesucristo se lo dijo a Natanael. A partir de ahora tú verás ángeles que suben y ángeles que bajan sobre el Hijo de Dios. La iglesia de Jesucristo tiene la oportunidad de ver que se abre el cielo y que ángeles bajan y suben con respuestas, suben con peticiones, bajan con respuesta, suben con peticiones y bajan con respuesta, siguen con adoraciones y bajan con respuesta. Pues me encontraba, glorias al Señor, en esa oración. El cielo se abre y comienza a descender un ángel gigante. Y este ángel con unas vestiduras hermosas. Yo no sé si usted ha leído en Ezequiel capítulo 28 de las vestiduras del gran querubín protector, que habla allí en Ezequiel 28, me parece del capítulo 12 en adelante. El capítulo 28, verso 12 en adelante, habla de la vestidura de ese gran querubín protector, que era una vestidura de piedras de colores, y que eran 9 colores de piedras que tenía esa vestidura, lo que habla de los dones espirituales del adorador. Este ángel con esta vestidura hermosa de piedra preciosa, oh, gloria a Dios, desciende, bendito sea el nombre del Señor, en mi hogar, toca mi cuerpo, y al tocar mi cuerpo recibe una vestidura, una túnica de lino fino, blanco, resplandeciente.
me toma de la mano derecha y comienza a ascender por los aires conmigo. Y en fracciones de segundo, como si fuera en un abrir y cerrar de ojo, ya estábamos en el cielo. Cuando llegamos al cielo, caminó conmigo por la calle de oro, o yo caminé con él por la calle de oro. Y llegamos al templo de Dios. Un templo gigante de oro puro. Brillaba. Allí no había sol porque la gloria que hay en ese cielo, donde está ese templo, glorias al Señor, hace brillar todo lo que allí hay. Ese oro resplandecía. Ese oro tenía una luz maravillosa. Y vi que habían unos escalones para subir al templo. De oro puro todos los escalones. Y entendí por qué al templo de Jerusalén se le hicieron escalones para subir. Y en cada escalón de eso, en el templo de Jerusalén, se cantaba un salmo. Se llamaban los salmos de ascensión. El ángel viene conmigo porque estamos en el templo del cielo, ya en un nivel espiritual más alto. Yo no estoy, oiga bien, yo no estoy en el tabernáculo de Moisés, ni estoy en el templo de Salomón. Yo estoy en el templo de Jehová. ¡Oh, gloria a Dios! En el templo de Dios en el cielo. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición, hermano! No la merecía, no la merezco. Pero Dios, por su inmenso amor y su infinita misericordia, mandó su ángel a que me subiera al templo. Yo me pregunto a mí mismo, ¿quién soy yo para que Dios escuchara mi oración? Pero a través del Espíritu Santo, que intercede por nosotros con gemidos indecibles, y en el nombre de Jesucristo, como él dijo, y todo lo que pidiese al Padre en mi nombre, yo lo haré. Creyendo esa palabra, pedí subir ahí. Y el Señor envía a su ángel, me sube, camina conmigo los escalones y llegamos a un descanso de los escalones antes de entrar al templo. Salen unos ángeles que ministraban ese templo vestidos de sacerdotes. Vestidos de sacerdotes esos ángeles, así como se vestían los de Aarón. Y esos ángeles se acercan a mí. El ángel que me sube se desaparece. Y yo quedo con esos ángeles del templo. Y uno de ellos me dirige la palabra y me dice, ¿tú sabes por qué tú estás aquí? Tú estás aquí porque tú le pediste al Señor que te permitiera conocer su templo. Y el Señor te ha concedido esa petición y ha enviado su ángel para que te traiga y tú conozcas el templo. Pero te voy a decir algo. Nadie en el mundo, a menos que no tenga ángeles que ministren en este templo, puede entrar aquí. Pero como el Señor ha puesto ángeles de este templo contigo, óigame, cuando el ángel me dijo eso, mi mente retrocedió a caminar y a entender algunas cosas que no entendía, que cuando yo ministraba en iglesias o ministraba oración de milagros, o oraba por multitudes que se convertían a Cristo, sentía un olor a incienso. Y puedo hablar, por ejemplo, en Números capítulo 16, cuando Dios le dice a Moisés y Aarón que estaban orando a la puerta del tabernáculo,
le dice que se quiten de la puerta, que se quiten de delante de su presencia, porque él iba a destruir el pueblo de Israel, que iban a apedrear a Moisés y a Aarón. Y Moisés manda a Aarón a que busque su incensario, y Aarón entra al lugar santo, saca el incensario de oro, le pone fuego del altar y lleva un puño de incienso y se lo echa a su incensario y sale a incensar el pueblo por en medio del pueblo, a lo que yo le he llamado un incienso propiciatorio, un incienso de perdón, un perfume agradable para que Dios tuviera misericordia. Y ese incienso propiciatorio ocurría cada vez que yo oraba por los enfermos y oraba por los perdidos. Se sentía ese olor a incienso inmenso y yo le decía a los hermanos que iban conmigo, ustedes no sintieron el olor al incienso, pero ellos no lo percibían, yo sí lo percibía. Entendí que el ángel del incienso del templo de Dios, Samataya, bajaba para censar el pueblo, incensar el pueblo, derramar un incienso propiciatorio por perdón, por misericordia, para que Dios tuviera misericordia. Muchos adoradores desconocen eso y no saben lo que es eso. Pero el adorador tiene que saber ofrecer incienso propiciatorio para que el pueblo sea bendecido. Gloria sea el nombre del Señor. Y el ángel me dijo, tú podrás entrar porque hay ángeles de aquí que están en tu ministerio. Y me dijo, sígueme. Yo estaba descalzo, ellos también. Entendí por qué los sacerdotes no podían usar ninguna sandalia para entrar a ministrar, ni en el lugar santo, y en el tabernáculo no se podía entrar con eso, ni tampoco se podía entrar en el templo de Salomón. Caminaron conmigo descalzo y al primer lugar donde me llevaron fue a la mesa de los panes sin levadura, donde estaba el pan de la presencia. Allí me enseñaron algunas cosas, me explicaron algunas cosas, pero había un ángel a cargo de esos panes de la presencia. Y cuando yo me acerqué donde estaba ese ángel, él se puso en pies y me habló y me reveló dos cosas que yo desconocía. Una de ellas fue que el ángel me dijo, cuando Elías huía de Berseba y se quedó dormido debajo de un enebro, yo lo visité y le llevé de este pan de aquí, de este templo, del pan de este templo, y le di a comer. Y entendí algo que yo no entendía y que investigué mucho, porque la historia está ahí en el capítulo 19 de Primera de Reyes, cuando este ángel le lleva pan y agua a Elías, y yo me preguntaba de dónde sacó el pan y de dónde sacó el agua. El pan vino del cielo. El agua la consiguió en alguna fuente el ángel de Dios para alimentar a Elías. O tal vez se la trajo del río del cielo. Gloria sea al Señor. Pero él dijo, yo le di pan a comer. Eso me lo dijo a Elías 2 veces. Y me dijo también, y cuando llevaron a nuestro Señor Jesucristo al desierto, yo bajé también y le di a comer pan en el desierto. Yo me sorprendí, me gocé, pero me gocé más cuando él me dijo, tú eres un ministro de este templo. Dios te trajo aquí para hacerte saber que tú vas a ministrar pan de presencia. Oh, gloria al Señor. Tú vas a ministrar pan de presencia a mi pueblo. Tú le vas a dar a comer pan de presencia al pueblo del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Me dijo, llénate las manos de pan cuando te vayas. Llévate todo el pan que tú quieras porque tú eres un ministro de presencia y tú podrás ministrar el pan de presencia en la tierra y dárselo a quien tú quieres que lo coma. Porque tú eres un sacerdote de este templo. Me llené de gozo en una bendición tremenda al escuchar esto. Y al saber la facilidad y la oportunidad que yo tenía de entrar a ese templo
para buscar pan de presencia. Y en los últimos tiempos me he gozado más porque he visto cómo Dios me permite entrar a ese templo y sacar pan de presencia para entregarlo al pueblo. Recuerden que cuando huía David de Saúl, que lo perseguía para matarlo, y David llegó a Nob, le dijo al sacerdote Ahimelech, que allí estaba, que si tenía pan, y Ahimelech le dijo: aquí no hay pan común, el pan que hay aquí en Nob es pan de presencia, y si tú estás limpio, si te has santificado, lo puedes comer, sino el pan de presencia. Entonces, una vez, gloria sea al Señor, que estuve allí, me llevaron al altar de Dios, donde ardía el fuego de Dios. Allí estaba el ángel de Dios. Allí se adoraba, de ahí se tomaba el fuego para adorar a Dios. El ángel me dijo: mete tu mano, gloria sea al Señor, en el fuego, llena tu mano de fuego. Y cuando te vaya a la tierra, lleva de este fuego y de este incienso para que tú adores a Dios, gloria sea al Señor. Y este fuego, tú queme tu incienso y suba a la presencia de Dios toda la administración que tú haces de adoración. Allí, gloria sea al Señor, me tomó el Espíritu Santo. Comencé a ser sacudido, gloria sea al Señor por su poder. Vi el ángel del incienso allí, ofreciendo el incienso en la presencia. Bendito sea el nombre del Señor. El candelero de Dios estaba allí. Oh, gloria sea al Señor, con los 7 espíritus. Bendito sea el nombre del Señor. Aquella fue una experiencia tremenda. Yo no me sentía digno de estar ahí. Yo no quería volver para acá. Yo quería quedarme ahí ministrando, gloria sea al Señor, en ese templo con los sacerdotes, gloria sea al Señor, porque se me permitió entrar ahí, porque se me permitió estar ahí, porque se me permitió participar del pan de presencia, porque se me permitió participar del fuego, del incienso que hay ahí. Bendito sea el nombre del Señor, porque se me permitió entrar y pisar sobre el oro. Gloria sea al Señor que tiene ese templo. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Una vez, hermano, gloria sea al Señor, que descendí de ese lugar, mi fervor fue mayor, mi gozo fue mayor. Comencé, gloria sea el nombre del Señor, a seguir buscando al Señor, a seguir orando, a seguir demandando en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y le pedí al Señor que quería conocer más de Él, más de sus profundidades, más de su grandeza, más de sus misterios, más de sus secretos. Y leyendo la Escritura, hermano, llegué al libro de Daniel. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el libro de Daniel, precisamente en el capítulo 7, leí que a Daniel le fueron mostrados 4 bestias que salían del mar turbulento. Entró en mi vida una inquietud de conocer esas 4 bestias. Entré en oración, en mi oración de madrugada, y le dije al Señor: tú no haces acepción de personas. Tú has sido el mismo Dios para todos los hombres que se han levantado. Tú permaneces por los siglos de los siglos. Yo quiero que en tu amor y tu misericordia tú me muestres a 4 bestias. No porque yo quiero ser como Daniel, no porque quiero ser más grande que nadie. Es que quiero verla, que tú me la muestres, porque hacen muchos dibujos, glorias al Señor, de esas 4 bestias. Pero yo quiero, glorias al Señor, que tú me muestres las mismas bestias que tú le mostraste a Daniel. Insistía en esa oración de madrugada. Señor, quiero conocer más de ti. Señor, quiero ver de las cosas que tú le has mostrado a tus profetas, a tus siervos. Gloria sea el nombre del Señor. Y una madrugada, bendito sea el nombre de Jesucristo, descendió un ángel poderoso del cielo y me tomó por la cabeza y me llevó a Babilonia. Y en Babilonia me llevó al río Hidequer, donde había estado Daniel. Allí me depositó a la orilla del río
y me dijo, espera. Y cuando me depositó a la orilla del río, yo comencé a orar y a invocar el nombre del Señor. Estaba agradecido, porque de qué manera podía yo volver a tiempos pasados, a tiempos históricos, ir a Babilonia, ir al río Hidequer, estar en el lugar donde estuvo el profeta Daniel. Qué privilegio tan grande me estaba dando Dios. Me llevó para que viviera la misma experiencia que vivió Daniel a la orilla del río. Allí, glorias al Señor, entré en oración delante de Dios. Y mientras oraba, glorias al Señor, miré al cielo y miré 4 puntos que se iban moviendo verticalmente. Uno debajo del otro se iba moviendo lentamente mientras yo oraba y alababa. Y cuando esos puntos llegaron frente a donde yo estaba, se pusieron de frente hacia mí y comenzaron a descender, y eran las 4 bestias que vio Daniel. Allí estaba yo mirando estas 4 bestias. Tal vez usted diría que por qué yo quería ver las bestias. Esas son profecías. Y conocer las profecías, conocer los animales con lo que Dios compara los reinos que iban a venir, es un privilegio. Porque Daniel estaba mirando esto 500, 600 años antes de Jesucristo. Y vuelvo a decir, ¿quién soy yo para que Dios tuviera misericordia y comenzara a mostrarme estas cosas? Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Salí de ese lugar, hermano, y comencé a alabar a Dios. Me trajo el Señor otra vez a mi casa. Comencé a bendecir a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, de una manera sobrenatural. Seguí buscando más de Dios. Seguía leyendo la palabra y orando. Y buscando qué le iba a pedir al Señor adicionar a mis oraciones. En esta 4ª experiencia, yo estaba en un tiempo de oración, meditación y estudio de la palabra. Y estudiando en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Me encontré en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, verso 38, una palabra que me impactó. Y como me impactó esa palabra, comencé a orar al Señor. La palabra dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Comencé a pedir en oración que yo quería la unción y el poder que el Espíritu Santo había puesto sobre el Señor Jesucristo para deshacer las obras de Satanás, libertar a todos los oprimidos de Satanás, y que así como el Señor estuvo con Jesucristo, estuviese conmigo también para hacer esto. Mi oración era insistente en esto todas las madrugadas. Habían pasado varios días, glorias al Señor, cuando una madrugada viene un ángel con una voz poderosa a mi habitación y toca mi cuerpo y me dice, levántate, porque el Señor ha oído tu oración. Y cuando yo me levanto, mis vestidos fueron cambiados. Él me dice, ven conmigo. Me toma de la mano derecha. En un abrir y cerrar de ojos estamos en el cielo. Cuando me lleva al cielo, me lleva al trono del Señor Jesucristo. Un trono inmenso, un trono grande, un trono blanco. Y un endosado que había debajo del trono tremendo, como el color de la piedra de jaspe. Y ahí, cuando estoy frente al trono, lo que pienso de inmediato es, el Señor me mandó a buscar para que yo lo adore en su presencia. Usted se imagina lo que le estoy diciendo. Imagínese por un momento que el Señor lo saca de aquí de la tierra y lo lleva a usted delante de su trono y le dice, alábame aquí en mi trono.
entra y alábame. Yo percibí que el Señor quería oír mi alabanza. Por lo tanto, comencé a adorarle y alabarle en su presencia, en presencia de su trono. Levanté mi mano para exaltarlo y adorarlo y bendecirlo. No me atrevía a levantar mis ojos para mirar el que estaba sentado. Y abrí un poco los ojos y mirando hacia el trono, vi los pies del maestro allí sentado, los pies del Señor. Sus pies con una herida cada uno, en un par de sandalias de oro, vestido con una túnica blanca, muy fina, muy resplandeciente, como de reyes. Y el borde de esa vestidura era de oro completo. Y ahí cuando Dios me permitió ver eso, ahí fue que yo alabé más todavía, porque estaba mirando los pies del maestro y el borde de su vestidura. Dos cosas muy simbólicas en la Biblia. El borde de su vestidura. Aquellos, dice la Escritura, que tocaban la túnica, el borde de la vestidura del maestro, quedaban sanos. Sano, dice el que tocaba el borde de la vestidura. Ustedes se imaginan a dónde yo estaba. Yo me consideré ser uno de los que necesitaba tocar el borde de esa vestidura. Invocaba el nombre del Señor para que Él se acercara hasta donde yo estuviera, porque yo quería tocar sus pies y el borde de esa vestidura. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, aleluya. Cuando yo vi que el Señor se puso en pie en el trono y comenzó a caminar hacia donde yo estaba, mi cuerpo se estremecía. Era como una oración contestada. Era como si yo le estuviera pidiendo, yo quiero ser uno de los que vive en tu borde, de los que está en ese borde de oro, Señor, de tu vestido. Yo quiero ser uno de los que toque constantemente ese borde, de los que esté a tus pies implorando, gimiendo, intercediendo. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él caminó hasta donde yo estaba, porque estaba oyendo mi oración y estaba mirando lo que había en mi interior. Y cuando estaba frente a mí, Él se detuvo frente a donde yo estaba postrado de rodilla en el cielo. Y me miraba. Y vi cuando tomó sus dos manos y entretejió sus dedos de esta forma, así. Entretejió los dedos. Levantó su mano y entró mi cabeza en medio de sus dos manos. Y cuando entró mi cabeza en medio de esas dos manos, me dijo, te voy a poner una corona que no se le he puesto a nadie. Con mis manos te voy a coronar de poder. Te voy a coronar de poder con mis manos. Tú estabas pidiendo poder, te voy a hacer una corona de poder. Y cuando metió mi cabeza entre sus dos manos, dijo dos veces esta palabra: recibe poder para atar todas las enfermedades. Y la volvió a repetir como con voz de trompeta: recibe poder para atar todas las enfermedades. Aleluya, gloria sea al Señor. Qué fuego tan tremendo entró en mi cuerpo. Qué fuego tan terrible sacudió mi vida, gloria sea al Señor. Estaba entrando poder para sanar. Estaba entrando poder para liberar. Estaba entrando poder para libertar. Estaba entrando poder, gloria sea al Señor, para sacar los oprimidos de donde estaban. Estaba entrando poder, gloria sea al Señor, para arrebatarle las manos al diablo. Bendito sea el nombre del Señor. El mismo Señor Jesucristo oró por mí para que recibiera esto. Vuelvo a decir, ¿quién soy yo para que Dios tuviera tanta misericordia? Pero el Señor quiso que me subieran al cielo y allí en su trono, allí en su presencia, darme su poder.
El Espíritu Santo le dio poder a Cristo en la tierra, pero el Señor me subió al cielo para entregarme poder allá. Bendito sea el Señor. A partir de ese momento yo comencé a ver milagros increíbles, cosas que para muchas personas no son reales. Muchas personas se le hacen difícil aceptar. Dios quiere bendecir la iglesia, Dios quiere bendecir los ministerios, Dios quiere bendecir los pueblos, pero hay que lavarse, hay que limpiarse, hay que acercarse, hay que tomar la Biblia, gloria sea al Señor, y mirar las cosas que Dios estaba haciendo para nosotros saber qué vamos a pedir, para que sepamos cómo vamos a pedir, gloria sea el nombre del Señor, cómo vamos a entrar para arrebatar esas bendiciones. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde y ojalá que el Señor, bendito sea el Señor, derrame sobre ti una unción sobrenatural, una unción especial. Recibe en el nombre de Jesucristo la bendición que Dios tiene para tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le queremos agradecer haber sintonizado este programa para escuchar la palabra de Dios.